Oye huevetas. Si te hablo a ti, el de la chaqueta de cuero. Veo que te gustan los cómics, ¿no se te apetece algo más interesante, algo no sé como Gaturro? Porque seamos sinceros amigo, tenemos que dejar estas mariconerías viejas y aburridas de Mafalda, actualizate un poco y compra un libro de Gaturro. Bueno, creo que aprendí algo. A la siguiente que vea a una mascota pedirme directamente comprar su producto, mejor ni le hago caso. ¿Qué es lo que hace tan icónicas las historietas latinoamericanas? Creo que en más de una ocasión cuando pensamos en personajes latinoamericanos de cómics, siempre se nos vendrán referentes enormes como Mafalda, Condorito o incluso personajes como Memín. Y si nos vamos a territorios menos explorados pero con conceptos igual de interesantes, tenemos las historietas de Macanudo que ofrecen un tipo de narrativa y humor bastante peculiar, pero si vamos a algo que no sea tan específico como el humor, tenemos a Bob el Aceitoso. Siendo una parodia y acción cruda tipo The Boys donde hacen parodias sobre temas de guerra, gracias su narrativa violenta y ruda de contarse, pero Bob, a diferencia del cómic The Boys, sí tiene algo más específico que parodiar y sí que tiene un propósito para ser edgy, bueno mejor no me salgo del tema. Ok. Con todo esto ya dicho, ahora les pregunto, ¿notaron que faltó algo entre las cosas que dije? Bueno, a quien les voy a engañar, está en el título del vídeo, pues obviamente me faltó Gaturro entre esta vasta variedad de personajes de cómics latinoamericanos, pero ¿y ahora por qué no lo menciono? O sea, es un personaje igualmente reconocido que genera ganancias y es bastante vendido entre el público, pero ¿por qué no lo mencione como un exponente principal? Es fácil, Gaturro tiene una identidad poco definida. Y mejor empiezo a decir del por qué. Porque vamos a ponernos técnicos con las historietas de Gaturro, a la hora de que Gaturro resalta en sus medios son más por razones meramente estéticas o de formas simplemente malas, tenemos ya las recientes polémicas con el personaje y su creador, al igual que se descubre que las viñetas calcan en más de una ocasión chistes de Kino, el padre de la ya antes mencionada Mafalda, esto hace que se note como el creador fuerza el humor para mínimo cumplir con sus mensajes boomers. Y hablando de sus mensajes, son súper clichés y planos sin ningún tipo de repercusión en el lector y en el tema que se toca, o sea lo que hacía a Mafalda tan especial, Gaturro lo hace de la forma más floja, es como si una viñeta proponga hablar de un tema político o mundial, pero lo proponen con una solución súper obvia, o sea es como si hablaran de la guerra y la violencia en el mundo, pero en vez de dar una solución algo más reflexiva, lo responden con una respuesta tan obviamente tonta como, "Hey no peleen", además que los mensajes que ya antes mencioné son súper genéricos sin algo de lo cual verdaderamente hablar, o sea básicamente los mensajes de Gaturro es lo que te dice tu abuelo o tu primito cada vez que hablan de algo malo que pasa en su alrededor, lo cual llega a ser súper aburrido y a la vez molesto, porque estos temas cansan demasiado al lector con temas ñoños y conclusiones poco sinceras. Bueno, creo que ya hablé bastante del apartado narrativo, creo que es momento de tocar su arte, porque desde aquí se los digo, Nick a la hora de dibujar pese que ya tiene la idea de los personajes ya preestablecida y definida, tampoco es algo que resalte bastante. O sea Gaturro a diferencia del arte del personaje que se basa, o sea Garfield es un personaje que deja mucho que desear en cuanto a su arte y diseño de personajes en general, bueno sí. Los personajes son deformes y caricaturescos, pero no es algo lo cual podamos resaltar de las viñetas de Gaturro, porque de por sí los diseños humanos son poco memorables o de plano nadie recuerda. Porque alguien recuerda a los humanos en Gaturro o mínimo sabe identificar a los personajes secundarios o sea alguien en serio me puede decir que recuerda a otros personajes secundarios que no sea la novia de Gaturro, su dueño o el ratón que lo acompaña. Exacto, el mundo de Gaturro es tan olvidable y poco memorable que apenas lo notas y muy raras veces sabes de él.
No pido un universo complejo como el de las grandes productoras, pero mínimo que cuiden y aprovechen a sus personajes, pero ni eso sabe hacer. Los diseños, al ser poco memorables, no generan ningún tipo de familiaridad o recuerdo de ellos. Un gran ejemplo podrían ser los humanos en Gaturro, llegan a ser tan olvidables debido a la simplicidad de sus diseños. Cabe agregar que los otros gatos que lo acompañan, son el mismo, pero con pequeñas variaciones o deformaciones en sus cuerpos. Oye, pero Garfield hacía lo mismo. Sí, eso lo sé, tipo hasta cierto punto algunos de sus personajes son algo olvidables y poco memorables, y sinceramente el diseño de gato de Garfield lo repitieron con los Nermal y su novia, pero mínimo lo justifico un poco, porque incluso sus diseños tratan de hacerlos notar como gatos con personalidades diferentes y diferenciarlos de mejor forma, además que estos mismos verdaderamente son personajes que funcionan como versiones de Garfield diferentes al mismo protagonista, además que funcionan como personajes para darle situaciones más diferentes al protagonista, incluso siendo estos dos antes mencionados personajes verdaderamente identificables en la saga de Garfield, cosa que en Gaturro no ocurre. Todos no cumplen un papel más interesante para Gaturro en sus historietas y se sienten como personajes situacionales para de alguna forma darle un propósito a la viñeta, pero ni eso, porque puedes poner a cualquier personaje promedio y ni se notará la diferencia. Aparte que incluso las viñetas se sienten planas en cuanto al arte, porque no hay algo que resaltar de cada una, incluso con Dorito, que pese a cargar ciertos defectos que Gaturro, logra tener un mejor arte en sus viñetas y logra mejor acomodar sus situaciones y hacerlas puramente humor. Con todo esto puedo concluir algo: Gaturro es de por sí una idea plana y genérica que toma bases de un personaje y mundo preestablecido, pero incluso se ha demostrado que las ideas planas y genéricas inspiradas en cosas ya hechas, lograron hacer cosas fuera de su estándar. Pero con Gaturro no es el caso, su creador jamás supo cómo aprovechar mejor la idea de Gaturro y la limitó bastante a una simple caricatura más sin ningún tipo de alma o algo mínimamente identificables, destinada a calcar el trabajo del ya difunto Kino y las ideas de Garfield. Saben hablar ya de las polémicas de Nick y sus ya recientes estropiezos con Gaturro, pero sinceramente no lo vi como un buen tema para el vídeo. Bueno, ya saben cómo es la cosa conmigo, espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden, tengo redes, un servidor de Discord y ideas que me sobran, pásenla bien porque yo sinceramente necesito graduarme. Se me cuida. Y desde ese día cualquier persona que esté involucrada con una de las ramas de la izquierda se le va a conocer básicamente como un comunista. A menos que sea gay.